Imaginemos por un momento mirar la taza de café que está sobre el escritorio, Ajá. o las llaves del auto, por ejemplo, y sentir de pronto una profunda, casi abrumadora ola de gratitud, simplemente porque esos objetos están cumpliendo su deber sagrado de sostener el líquido o de abrir una puerta. Wow. Suena casi a locura pensar así hoy en día, ¿no? Totalmente. O sea, en nuestra sociedad acelerada suena rarísimo, pero es que hay un agotamiento muy particular en la vida moderna que nos empuja a cuestionar cómo vivimos. Sí. Esa fatiga crónica que definitivamente no se quita durmiendo. Exacto. Esa que viene de pasar los días persiguiendo fórmulas de éxito, buscando validación externa o, no sé, intentando encontrar un propósito gigantesco que le dé sentido a todo. Es como correr en una cinta a máxima velocidad. Sí, hay muchísimo movimiento, pero al final del día la desconexión con el entorno es total. Entonces, la exploración de hoy parte de una idea radical que rompe con ese ciclo. A ver. ¿Qué pasaría si la respuesta a ese vacío no estuviera en seguir buscando frenéticamente afuera, sino en detenerse por completo y reconocer la vida que palpita en lo que ya existe? Es que esa desconexión de la que hablas tiene una raíz histórica y psicológica muy clara. O sea, la cultura contemporánea nos ha enseñado a ver el mundo como un inmenso almacén de recursos inertes. Claro, cosas que usamos y ya. Exacto, cosas que usamos, consumimos y desechamos sin pensar. Y cuando todo alrededor es desechable, pues la propia existencia empieza a sentirse igual de vacía. Tiene todo el sentido. Para contrarrestar esto, nuestro análisis de hoy se sumerge en una perspectiva diametralmente opuesta. Vamos a navegar a través de la sabiduría ancestral andina, guiándonos específicamente por el trabajo y las enseñanzas que comparte Eleonora Barrio Nuevo. Ajá, que nos acerca a lo que se conoce como los códigos Kausai. Precisamente. Y bueno, antes de desempacar esos códigos, creo que vale la pena aclarar desde qué lugar vamos a hacer este recorrido. Porque al revisar las fuentes queda clarísimo que no estamos ante un manual de reglas de comportamiento. Para nada. O sea, no son mandamientos ni leyes inquebrantables con castigos si uno no las cumple. Y esa es una distinción fundamental que cambia todo el enfoque. Digamos que acercarse a este material esperando una clase de antropología estructurada o un decálogo moral sería un error monumental. Totalmente. Los códigos Kausai son un mensaje vivo. Es una propuesta de coherencia absoluta entre el pensamiento, el entorno y la acción. Sí, el objetivo de esta travesía no es acumular datos exóticos para sonar inteligente en una conversación. No, para nada. Es abrir la mente hacia una percepción de la realidad que altera permanentemente cómo interactuamos con cada instante de la vida. Y para empezar a entender esta filosofía, las fuentes sugieren algo que, la verdad, me pareció fascinante por lo contraintuitivo que resulta. ¿En qué sentido? En que, en lugar de irnos directo a los conceptos abstractos en la mente, nos piden anclarnos en lo físico, en el espacio que ocupamos. Claro, bajarlo a la tierra. Exacto. El material detalla la construcción de un altar de poder y la consagración de los abuelos medicina. Y al leer esto por primera vez, admito que me perdí un poco en la geografía del concepto. Es normal, es mucha información de golpe. Sí, o sea, mencionan ubicar la tierra, o al Pamama, en el sur, junto a la energía de la serpiente. Ajá. Luego, el agua, la Mamacocha, en el oeste, con el jaguar. El fuego, el Nina Taita, en el norte con el colibrí. Y finalmente el aire, el Guairatata, en el este junto al cóndor. ¿Así es? Y mi duda aquí era, ¿por qué una tradición de sabiduría interior profunda necesita mapear los elementos físicos como si estuviéramos leyendo una brújula? Bueno, es que la mente occidental tiende a separar el espíritu de la materia, asumiendo que la filosofía o el crecimiento interior ocurren únicamente en el cerebro, como aislados del mundo. Sí, como si todo estuviera solo en la cabeza. Exacto, pero en la cosmovisión andina, el espacio físico y el individuo son inseparables, son espejos. Ese altar no es una representación literaria o poética. Es algo tangible. Primordiales operan tanto en la naturaleza como dentro del ser humano. ¡Wow! Establecer este mapa exige salir del narcisismo moderno. O sea, el ser humano deja de ser el dueño supremo que observa el universo desde una posición de superioridad. Y pasa a ser parte del ecosistema, ¿no? Pasa a convertirse en un participante humilde que dialoga con fuerzas vibracionales reales. Y el entender esa conexión
La perspectiva del mundo cambia de una forma verdaderamente brutal. Porque si la tierra y el agua no son meros recursos, sino existencias reales con las que se interactúa, Ajá. entonces el concepto se extiende a la vida cotidiana más mundana. Las fuentes señalan que bajo este lente todo cumple una función, un servicio. Todo. Absolutamente todo. Volvemos al ejemplo del inicio, o sea, la cama donde descansamos, la llave metálica de la ducha o la mascota que nos acompaña. Es dejar de ver objetos inertes o escenarios vacíos para empezar a percibir una red infinita de servicio constante. Y eso tiene un impacto psicológico enorme. Claro, obliga al cerebro a vibrar en un estado de gratitud continua, porque se entiende que hasta el elemento más pequeño está ahí existiendo con el propósito de servir a la red de la vida. Esa transición monumental de percibir materia muerta a reconocer una red vibrante e inteligente es justamente la base del primer código, que de hecho da nombre a todo el sistema, el Kausai. El cauce. Este principio establece que absolutamente todo tiene energía, todo está vivo. Y frente al agotamiento crónico que mencionábamos al principio, abrazar el Kausai actúa como un freno de emergencia. Es como detenerse en seco. Es el fin definitivo de la búsqueda de respuestas externas, porque se asume que la energía vital ya lo impregna todo, incluyéndonos a nosotros. Y aquí, las enseñanzas de Eleonora Barrionuevo resaltan una palabra en quechua que encapsula esta asunción de energía de una forma maravillosa. La palabra es ñocancani. Ñocancani. Es poderosísima. La traducción es me reconozco. Reconocer la propia existencia en este plano material, en este cuerpo preciso y en este tiempo exacto. Sí. Pronunciar yo soy, existo aquí y me reconozco tiene un peso increíble. Elimina de un plumazo el papel de víctima de las circunstancias. Totalmente. Te pone en el centro de tu propia responsabilidad. Obliga a quien lo asume a hacerse cargo de su propia vida de forma inmediata, sin dejar el mínimo espacio para culpar a otros, al sistema o esperar que un salvador externo venga a resolver las cosas. Es que, al sentir y pronunciar el ñocancani, se ocupa legítimamente el propio lugar en el tejido del universo. Se pasa de ser un espectador pasivo a un creador activo. Claro. Sin embargo, y aquí la cosa se pone interesante, una vez que se logra ese reconocimiento propio y se acepta que el entorno está vivo, surge una fricción inevitable, casi matemática, en el desarrollo humano. ¿A qué te refieres con fricción? Bueno, ya sabemos que existimos y que la energía nos rodea, pero el mundo está lleno de otras personas operando con sus propias mentes y percepciones. Entonces, ¿cómo se interactúa con el exterior, que está lleno de contradicciones, sin entrar en una colisión constante? Uf, esa es la fricción que genera la mayor parte de nuestra ansiedad social y polarización hoy en día. Exactamente. Y ahí es donde el material introduce el segundo código, que es Aña. El texto lo traduce como todas las verdades son ciertas, planteando que la realidad la define la lente del observador. Así es. Pero a ver, tengo que poner una pausa aquí y jugar un poco al abogado del diablo. Si aceptamos que absolutamente todas las verdades son ciertas, ¿no abrimos la puerta al caos total? Es una reacción muy común pensar eso. O sea, podría parecer que cualquier atrocidad, cualquier manipulación o sinsentido queda justificado simplemente porque alguien dice, bueno, esa es mi verdad y tienes que respetarla. ¿Cómo es que esta cosmovisión no colapsa bajo el peso de su propia tolerancia? Es una luda completamente lógica cuando intentamos encajar la sabiduría andina en un marco de debate occidental. Porque acá siempre tiene que haber un argumento ganador que aplaste al perdedor. Exacto, un blanco o negro. Pero Aña no es una invitación al relativismo moral destructivo donde todo vale. Más bien es un principio de apertura perceptiva radical. A ver, explícame eso. La idea de que todas las verdades son ciertas significa entender profundamente que la verdad personal de alguien nace de su propio nivel de conciencia, de sus heridas y de su experiencia hasta ese preciso momento. Claro, de su contexto. Exacto. No se busca contrarrestar una verdad ajena con una mentira, ni se necesita destruir la visión del otro para validar la propia existencia. O sea, elimina de raíz la necesidad psicológica de tener siempre la razón, que, irónicamente, es una de las fugas de energía más grandes en el día a día moderno. Preciso. Si alguien percibe el mundo desde la escasez, el miedo o la defensiva,
Esa es su realidad innegable en ese instante. Y pelear contra eso es inútil. El sistema nervioso se relaja y permite a la mente observar múltiples posibilidades, en lugar de encerrarse a defender un solo túnel de visión. Queda clarísimo. Anya nos proporciona la visión limpia y pacífica, pero tener la visión clara de un destino no es suficiente para llegar a él. Hace falta un motor que genere movimiento. Definitivamente. Y eso nos conecta directamente con el tercer código, Munay. Aquí es vital hacer una advertencia gigantesca para quienes nos escuchan, porque la traducción rápida e irresponsable de Munay suele ser simplemente amor. Sí, y es un error enorme. Las fuentes son enfáticas al separar esto de nuestra idea occidental del amor. O sea, no se trata de amor romántico, ni de afecto de película, ni de un sentimiento pasivo. Es que reducir el Munay a la idea de romance es despojarlo de todo su poder operativo. En la tradición andina, el Munay es una fuerza arrolladora de manifestación y transformación. ¿Cómo funciona esa fuerza? Es la sincronización impecable de tres elementos inseparables operando al unísono, que son el deseo, el poder y el amor propio. El proceso interno se resume en la convicción de deseo transformarme, puedo transformarme, amo transformarme. Deseo, poder y amor. Es la voluntad existencial llevada a su máxima expresión física y espiritual. Fíjate que para visualizar cómo interactúan estos tres elementos vitales sin que suene abstracto, me gusta pensar en la analogía de un motor de combustión interna. A ver, cuéntame. Para que cualquier proceso de transformación en la vida arranque y sostenga su marcha, necesita tres cosas, igual que el motor. El deseo es la chispa, es la ignición inicial, que rompe la inercia. Ajá. El poder, que es esa certeza interna inquebrantable de tener la capacidad de cambiar, es el combustible continuo que alimenta la explosión. Y el amor propio, ese respeto profundo por el propio proceso de aprendizaje, actúa como el oxígeno. Es una analogía perfecta. Y si analizamos por qué tantas resoluciones, proyectos de vida o procesos de sanación fracasan, la respuesta es evidente bajo este lente. Si solo hay deseo, la chispa salta pero no enciende nada por falta de combustible. Claro. Si hay poder pero no hay amor propio, el motor se ahoga ante el primer error porque le falta oxígeno para respirar. La gente se rinde ante la adversidad porque el motor de su Munay está fragmentado. Esa mecánica ilustra perfectamente la trampa del desarrollo personal moderno. Queremos transformar nuestras vidas usando únicamente la fuerza de voluntad o repitiendo afirmaciones positivas vacías frente al espejo. Sí, que no sirven de mucho sin lo demás. El sistema andino nos advierte que sin la integración simultánea y coherente del deseo real, el poder personal y el amor, cualquier cambio es solo una fantasía pasajera. Ahora, si logramos encender ese motor del Munay y tenemos la claridad panorámica del Anya, el siguiente paso ineludible es la acción tangible. O sea, llevarlo a la práctica. La energía generada tiene que manifestarse en el mundo físico y social. Y es ahí donde el material de Eleonora Barrionuevo nos muestra que esta maquinaria se completa con otros engranajes o códigos fascinantes. Por la naturaleza de nuestro análisis hoy, solo podemos darles un vistazo panorámico, pero marcan la diferencia entre una filosofía contemplativa de sillón y una vida en pleno movimiento. Sí, son códigos de acción. Hablan del código Yankai, que es el trabajo y la acción enfocada. Ojo, no es el trabajo corporativo extenuante, sino la acción de hacer lo que se ama, de construir el propio espacio sagrado, de dedicarse activamente a encontrar la sincronía en cada acto cotidiano. Hermoso. También se menciona el Yakchai, que representa la sabiduría aplicada a través del acto de honrar, agradecer y cuidar meticulosamente lo que aprendemos. Esos códigos sostienen la coherencia del individuo. Pero hay un principio que transforma radicalmente cómo operamos dentro del tejido social y natural. El Aini, el principio supremo de la reciprocidad. El Aini es un concepto que rompe con nuestros esquemas económicos y emocionales, la verdad, porque estamos profundamente acostumbrados a las transacciones medidas, ¿no? Totalmente. Te doy esto si me das aquello. Exacto. Si doy algo, el otro me debe algo de igual valor. Pero el texto indica que al observar la inteligencia de la naturaleza, nos damos cuenta de que no existe el concepto de quedar debiendo ni se percibe la carencia. La naturaleza da con abundancia total y recibe sin culpa alguna. Es que pensemos en la dinámica de un ecosistema, como el ciclo del agua o la relación entre un árbol y el suelo. Las hojas caen del árbol, nutren la tierra. La tierra, que está enriquecida,
alimenta las raíces, y el árbol crece para dar sombra y refugio a la vida. Nadie está llevando la cuenta. Ningún elemento lleva un libro de contabilidad sobre quién aportó más. El Aini invita a replicar esta dinámica en la vida humana. Dar con placer absoluto, entregando lo mejor de nosotros, y recibir con profunda humildad y apertura, confiando plenamente en que el equilibrio sistémico siempre se encarga de restaurarse a sí mismo. Es liberador pensar así. Y finalmente, esta danza constante de dar y recibir, de acción y visión, ocurre dentro del Kausai Pacha, que es la existencia pura habitando el aquí y el ahora, atravesando y conectando los tres planos de conciencia. ¿Cuáles son esos tres planos? Hanan Pacha, o el plano superior, Kai Pacha, nuestro presente físico, y Uku Pacha, nuestro mundo interior o subconsciente más profundo. Nombrar estos planos y desglosar la genialidad de estos códigos es un ejercicio intelectual sumamente estimulante. Pero debemos ser honestos y poner un límite gigantesco aquí, honrando el mensaje transversal de las fuentes. Sí, es muy importante esto. Analizar estos conceptos en una conversación genera curiosidad, pero los códigos andinos no fueron concebidos para ser memorizados como datos curiosos. Para nada. Creer que se puede absorber la totalidad de esta sabiduría únicamente desde el intelecto es caer en una de las mayores ilusiones de la era de la información. Es como leer el menú en vez de comerse la comida. Tal cual. O es como leer cuidadosamente la partitura de una sinfonía de Beethoven, analizar la duración de cada nota en el papel y afirmar con seguridad que ya se ha experimentado la grandeza de la música, sin haberla escuchado o tocado jamás. ¡Qué buena analogía! Entender la mecánica mental de los códigos Kausai es apenas el 1% del trayecto. La verdadera asimilación exige un contexto, requiere la fricción de la práctica diaria, demanda la guía de alguien que ya haya recorrido el territorio y fundamentalmente necesita que la información atraviese el cuerpo y el espíritu. Es vivencial. Hay un abismo enorme entre entender la definición de Munay y verdaderamente encender ese motor vibracional en medio de una ceremonia o ante los desafíos de la vida real. Y esa es precisamente la magia de no tener todas las respuestas hoy, de dejar esta puerta intencionalmente entreabierta. La exploración que hemos hecho no pretende ser un resumen definitivo ni un atajo que reemplace el camino. Porque no hay atajos. Exacto. Es simplemente mostrar que existe un mapa hermoso y profundo esperando a ser caminado. Para quienes nos escuchan y sienten que esta información no solo resuena lógicamente, sino que despierta una curiosidad intensa o un sentido de urgencia en el pecho, la invitación natural es dejar de ser meros consumidores de filosofía y dar el paso hacia la experiencia viva. El tránsito lógico y más recomendable para quienes deseen sumergirse en esta transformación es acercarse directamente a la fuente que ha guiado nuestro análisis de hoy, explorar el canal de Eleonora Barrio Nuevo, Totalmente recomendado. absorber las transmisiones que comparte generosamente y como punto de conexión continua, buscar su espacio en Instagram. La pueden encontrar directamente como @EleonoraBarrioNuevo. Es una ventana directa para mantener viva la vibración de este conocimiento. Pero para quienes sienten un llamado más profundo, ese deseo genuino de llevar el Munay y el Kausai a la acción absoluta y transformar su realidad desde la raíz, el verdadero umbral a cruzar es explorar su formación completa. Ah, sí. Esa es la verdadera inmersión. Porque ahí no se trata solamente de mejorar la calidad de la propia vida, sino de acceder a la posibilidad invaluable de vivir la experiencia real, de convertirse en compartidor de la tradición andina, tener las herramientas, la estructura y la preparación energética para acompañar ceremonias. Exacto. Esa inmersión total es lo que transforma la teoría abstracta en carne y hueso. Es el paso definitivo de entender mentalmente el Nyokankani a encarnarlo por completo en el mundo físico. Es asumir el compromiso máximo con el propio proceso evolutivo y, digamos, con la inmensa red viva que nos sostiene a todos. Para cerrar esta travesía mental de hoy, es necesario volver al punto de partida. A ese agotamiento moderno y esa sensación de desconexión constante que mencionábamos. El código Kausai no nos pide que luchemos contra el mundo. Nos pide detenernos y observar la vida que ya nos rodea. ¡Qué poderoso! Así que nos llevamos este pensamiento provocador para masticar durante el resto del día.
Si a partir de este preciso momento asumiéramos que absolutamente todo lo que nos rodea tiene energía, está vivo y cumple la inquebrantable y sagrada misión de servirnos en nuestro paso por la Tierra, ¿cómo va a cambiar la forma en la que miremos, toquemos o agradezcamos mentalmente al próximo objeto cotidiano que tomemos en nuestras manos justo al terminar de escuchar esto?